A veces la gente se pregunta, y yo me lo he preguntado, ¿para qué una iglesia? Total, yo puedo estar solo en mi casa, puedo estar con mi Biblia, cantar, puedo ponerle internet, puedo hacer todo. ¿Para qué una iglesia? Hay gente que dice, yo puedo estar en mi casa tranquilo y hasta lo paso mejor. No me están pasando el plato pidiendo los diezmos y la ofrenda, ¿no? El platillo. No, pero yo puedo guardarlos y mandarlos. ¿Para qué una iglesia, hermanos? ¿Para qué? ¿Creen ustedes que una persona sola, en un lugar sola, aislada, puede llegar a ser un vencedor? Dentro de pocos días comienzan los Juegos Olímpicos, una de las festividades deportivas atléticas más grandes del mundo, vista por millones y millones de personas en el mundo. A mí me encanta ver los Juegos Olímpicos, ver los atletas, los nadadores, me fascina ver todo eso. Yo me admiro de ver estos muchachos, esas proezas que hacen. Y yo me pregunto, ¿será que un atleta, si se va por allá solo, por allá a un lugar solo, donde haya buen oxígeno, buena alimentación, y él solo practica y da vueltas y corre solo en la pista, ¿será que eso es suficiente para ir a una gran prueba? ¿O será que tiene que estar compitiendo con otros? ¿Cuán importante es estar con otros? ¿Cuán importante es la iglesia? El Señor Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. De modo que ya de por sí hay una bendición. El solo hecho de venir a la iglesia ya es una bendición. Recuerden que el salmista dijo, yo dije, me alegré con los que dijeron, a la casa de Jehová. ¿Pero para qué ir a la casa de Jehová? ¿No basta quedarme en mi casa? No, hermanos, no basta. Dios no nos hizo a nosotros ermitaños, ni nos hizo solos. Tanto así que cuando Dios hizo a Adán, Dios pudo haberse evitado muchos problemas y no hubiera hecho a la mujer. Perdón, ¿qué dije? Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Si una persona puede estar sola y supuestamente no tiene problemas, pues no sé si tristemente o afortunadamente el hombre fue hecho primero. Pero aquí no se trata de saber quién fue primero, porque también no hubiera sido bueno que Dios hubiera hecho solo a la mujer, se hubieran evitado tantos problemas, ¿no? Pero hermanos, en el plan de Dios no está que estemos solos. Y Dios permitió que existiera otra persona al lado de uno. ¿Cuál es la bendición, la ventaja de que haya más personas con uno? ¿Para qué tener hijos, hermanos? No nos basta con los problemas de cabeza que tenemos por ahí, dolor de cabeza. ¿Para qué hijos? ¿Por qué Dios quiere que estemos en contacto con otras personas? ¿Por qué, hermanos? ¿Será que uno puede aprender de otras personas? ¿Será que a otras personas le ayudan a desarrollar a uno muchas cosas? A ver, ¿qué cosas desarrolla uno cuando se trata con otras personas? Cuando las personas le hacen cosas buenas a uno todo el tiempo, ¿qué desarrolla uno? A ver, díganme, ¿qué desarrolla una persona cuando todo alrededor, todo el mundo lo anda halagando, todo el mundo, todo le está haciendo bien, todo sale bien, todo el mundo le echa flores? ¿Qué desarrolla la persona en un ambiente donde todo el mundo lo halaga? Dígame cosas que desarrolle. ¿Cómo? Satisfacción. Egoísmo. Wow. El egoísmo. Pero cuando una persona está en medio de personas que le causan problemas, que dicen una cosa, que dicen la otra, que de pronto hasta lo asaltan con una pistola, o lo agreden, lo golpean, lo maltratan, ¿qué desarrolla una persona? Oh, tristeza. ¿Está bien? Sí, está bien, sí, está bien. Tristeza, sí. ¿Pero qué más desarrolla la persona? Enojo, corajes, ¿qué más? Paciencia. ¿Será que paciencia? ¿Desarrolla uno tolerancia? ¿Amor también? ¿Espíritu de perdón? ¿Reconciliación? ¿Saben, hermanos? Es mejor estar casados y es mejor estar con más gente.
Porque entre más estemos unos con otros, sí, yo sé que a veces nos fastidian, pero nos ayudan mucho. Nos ayudamos mucho unos a otros, ¿o no? ¿Sí o no? Porque, hermanos, si estuviéramos en un mundo donde todo es lindo, todo son rosas, todo es suavidad, todo es hermosura, ni queremos ir al cielo. Es aburrido, dijo el hermano Sergio. Es aburrido. Oiga, ¿cuántos de ustedes han ido a vacaciones? Aquí estamos quejándonos todo el tiempo. Ay, en esos freeways, 2 horas regresando a mi casa, estos calores. En esta época ahí donde hay más violencia y más crímenes, ¿sabían? Por el calor, el verano. Y dice, ¿cómo quisiera tanto que trabajo, cuánto quisiera irme una semana para Chicago? 2 semanas de vacaciones a algún lugar. Hermanos, ¿a cuánto de ustedes les ha pasado que se van un mes para su pueblo, su tierra, y a las 2 semanas están que se devuelven? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí nos ha pasado? ¿Por qué? Es que uno se cansa de descansar, hermanos, créanme. ¿Sí o no? Uno como que extraña, yo no sé, o es que uno se enseñó a mal. La comodidad la extraña a uno, la comodidad, bueno, pero qué problemas tan serios. Hermanos, Dios estableció una iglesia, ¿para qué? Pues Dios estableció una iglesia para desarrollar muchas cosas. Él vio que no era que el hombre estuviera solo, vio que no era ¿qué? No era bueno. Y eso se aplica para la iglesia. Él dijo, donde hay 2 o 3 mínimo, donde hay 2 o 3, allí yo estoy con ellos. Una vez hicieron una encuesta ante algunas personas en cuanto a qué era una iglesia para ellos. Creo que alguna vez lo mencioné aquí o en algún lugar. Y le preguntaron que qué es una iglesia. Cuando usted piensa en una iglesia, ¿en qué piensa? ¿Qué es una iglesia? ¿Un bulto de personas? Un grupo de personas. A veces es un bulto también, ¿no? Donde no hay organización, donde no hay orden, es como cuando un cuerpo sin esqueleto. Entonces un bulto. Un conjunto. Está bien, hermanos. Un conjunto. A ver, piensen en palabras relacionadas con iglesia. ¿Qué más es una iglesia? Iglesia. ¿Qué es iglesia? A ver, ¿qué más piensan en iglesia? Saben que a un niño le preguntaron, a un jovencito, no, ya no era un niño. Este era ya un joven de esos así medio rebeldones. Le preguntaron que qué era una iglesia. ¿A qué comparas tú una iglesia? Y me dijo, para mí la iglesia es una caja de huevos. Donde los hermanos no pueden estar tan juntos, ¿porque qué? Estamos juntos, entonces se forma unos estrellados por ahí estrellados de todo, hermano, de todo habido y por haber, ¿no? Entonces alguien decía, la iglesia es una caja de huevos donde todos están, cada quien en su lugar, pero todos ordenados, unos detrás de otros, pero no se juntan ni se tocan. Y por ahí hay uno, por allá bien arriba, ¿no? Ese será el pastor, ¿no? Está el pastor y los hermanos allá al frente. ¿Será que eso es una iglesia, hermanos? ¿Dios quiso eso que fuera la iglesia? Claro que no, hermanos. Otras personas dicen que la iglesia es ¿qué? ¿Cuántos pensamos que la iglesia es un hospital? Oiga, hermanos, pero muy aburrido estar todo el tiempo en un hospital, ¿no? ¿A cuánto le gusta vivir en un hospital? Hermanos, todo el mundo está pendiente de uno, le llevan la comida a tiempo, lo sacan a solear, lo sacan a pasear, ¿cómo está hoy? ¿No les parece rico ir así? Todo el mundo pendiente de uno. Si le falta oxígeno, le ponen a uno un cablecito ahí. ¿No les parece buenísimo? Si le duele algo, ahí están corriendo todos. Si se le ofrece algo, hunda este botón. Todo el mundo pendiente de uno. Oiga, ¿no les parece padre, bien padre, que todo el mundo esté pendiente de uno? No, hermanos, nadie quiere estar en un hospital. Pero algunos dicen que la iglesia es un hospital. Otros dicen que la iglesia, bueno, la iglesia es un pastor y un poco de gente escuchando ahí. ¿Ustedes creen que eso es la iglesia? Sin duda que no. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a lo que es una iglesia?
Esta mañana vamos a hablar de dos analogías que el Señor Jesucristo hizo a través de su palabra. Una analogía, o sea, vamos a hacer una comparación. Dos analogías. Él utiliza dos figuras. Una de las figuras para hablar de la iglesia, compara la iglesia con una casa. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Allá dice, para que si yo tardo, dice San Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo llama Dios a la iglesia? La casa. Cuando ustedes piensan en una casa y noten que luego menciona algo que es propio de una casa. Dice columna y baluarte la verdad. ¿Qué es lo que tienen las casas? Columnas. Entonces, cuando usa la figura de una casa, pues uno se imagina algunas cosas. ¿Qué quiso decir la Sagrada Escritura cuando habla de una casa? Ya me habló de columnas. Ahora miren qué otro detalle. Dice, acercaos a Él. Está hablando de Cristo Jesús. ¿Con qué compara la Biblia a Cristo Jesús? ¿Con qué? ¿Con una piedra cómo? Viva. Hermanos, ¿de cuándo aquí las piedras son vivas? Si ustedes piensan en una piedra, ¿qué se les viene a la mente con la palabra? A ver, díganme una palabra nada más, no me digan varias. Piedra, piensa enseguida en otra palabra relacionada con piedra. A ver, yo digo piedra y ustedes digan ¿qué? Pesado. Otra. Tosca. Rústica. Dura. Áspera, tropiezo, fuerte, dolorosa. Si le pegan en la cabeza con una piedra, hermano, imagínense lo que le produce a uno, ¿no? Pero la Biblia utiliza una cosa increíble como piedra, una piedra. Imagínense una piedra viva. Aunque es dura, aunque es fuerte, aunque es firme, aunque es resistente, es viva. ¿Qué quiere decir que es viva? Siente, tiene emociones, tiene cuidados, preocupaciones, pero es una piedra. Es una piedra viva. Y una piedra, pues usted no ve que se anda derritiendo por nada. Se mantiene firme. Y muchos martillos se gastan en las piedras, ¿o no? Y mucha gente se revienta contra las piedras. Y la piedra se permanece, ¿qué? Fuerte y viva. Dice, acérquense a Él, piedra viva. Compara a Cristo con la figura de una piedra, pero una piedra, ¿qué? Viva. Viva. Piedra viva. Eso es bien contradictorio, ¿no? Es un contraste muy grande. No, ¿cómo es posible una piedra viva? Y sigue diciendo que Él es una piedra viva que fue ¿qué? Reprobada por los hombres. ¿Qué quiere decir reprobada? Rechazado, despreciado por los hombres, pero elegido y precioso para Dios. ¿Qué es Cristo Jesús? Es una piedra pero viva, no es una piedra muerta. Dice que las piedras no hablan, ¿no? Pero Cristo dijo que las piedras pueden hablar. Jesucristo es una piedra viva, aunque despreciado por los hombres, para Dios era elegido y precioso. Y ahora qué interesante el versículo 5 que dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos? No quiere que seamos arena. Quiere que seamos ¿qué? También ¿qué? Piedras. Seamos de la misma consistencia de Jesús. Jesús fue una piedra que sirvió de tropiezo para otros, pero también sirvió para poner los fundamentos de la casa de Dios. Y nosotros, muchos de nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otras personas también. Pero que seamos piedra de tropiezo por causa del Evangelio y no por causa del mal testimonio. Hay gente que se escandaliza con nosotros porque hemos aceptado el Evangelio. Pero dice que nosotros debemos ser piedras vivas. Entonces, cuando hablamos de piedras vivas, a ver, voy a decir piedra viva, ya sabemos que Jesús. Piedra viva, díganme adjetivos o palabras relacionados con una piedra viva. Piedra viva, díganme. Sí, piedra viviente o piedra viva. Adverbios o adjetivos, palabras que se relacionen con una piedra viva. Imagínense
Imagínense un edificio hecho de piedras vivas. Imagínense que las piedras de su casa estén vivas. Tienen ojos, oídos y manos. Y usted entra a su casa. Y usted prende su computadora. Pone la internet. Y las piedras de su casa son piedras vivas. ¿Qué quiere decir piedras vivas? Activas, ¿qué más? Inconmovibles. Inconmovibles, ¿qué más? Serviciales, ¿está bien? Eternas, ¿qué más? Fuertes. Son fuertes. Le cae la lluvia, le cae la tormenta, le cae el sol, le caen ramas, árboles, y ahí están las piedras que aguantan todo, no se desmoronan, no se desmoronan. Ahí permanecen ¿qué? Firmes, pero no son duras, ni frías, ni inexpresibles. ¿Son qué? No son duras. Son piedras, son duras, pero son que se expresan, aman, sienten, están pendientes. O sea, Dios no quiere que seamos duros. Dios no quiere que seamos intransigentes, duros, fríos, tiesos. Dios quiere que seamos firmes, pero sensibles. Firmes, pero con amor. Por eso somos piedras ¿qué? Vivas. Nosotros somos también piedras vivas. Y estamos siendo edificados, dice San Pedro, en una casa ¿cómo? Espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. La segunda analogía que utiliza las Sagradas Escrituras es que compara a la iglesia con un cuerpo. Oiga, esto está bien distinto a una piedra, ¿no? No, te utiliza dos figuras, la de una casa de piedras. ¿Qué piensan de una casa de piedras? No como las casas de aquí que cualquier viento, usted le da un puño a la pared y pasa de largo, ¿no? Porque las casas aquí son de cartón, ¿o no? Allá en Venezuela, en nuestros países, las casas de cartón son las de los pobres. Aquí son las de los ricos, hermanos. Esas se queman rapidito. Hermanos, no solamente utiliza la figura de la casa de piedra, es una casa ¿qué? Muy fuerte, muy resistente. Y tú no le puedes poner piedra a las paredes cuando por abajo los fundamentos son de barro. No, también tienen que ser ¿qué? Muy fuertes los fundamentos. Bueno, utiliza otra analogía que es el cuerpo. Porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ok, cuando tú piensas en la palabra cuerpo, ¿en qué piensas? Ya dijimos, piedra es algo que duro, cuerpo es algo más frágil, es algo más ¿qué? Más sensible, ¿qué más? Cuerpo. Piensen en cuerpo. Débil, ¿qué más? Un conjunto de miembros, donde cada parte del cuerpo funciona. Alguno de ustedes, oiga, qué interesante, estos días estaba viendo en un noticiero, estaban haciendo una encuesta, y la encuesta es, ¿qué parte de su cuerpo cree que le está sobrando? Así se llamaba la encuesta, ¿qué parte de su cuerpo cree que le está sobrando? Hermanos, ¿a alguno de ustedes les está sobrando una parte del cuerpo? Bueno, las llantas, dicen algunos por ahí. Sí, pero que alguien venga con un cuchillo a arrancarle esa parte, ¿qué pasa? ¿Hay alguna parte de su cuerpo, algún miembro que le esté sobrando? No, nada le sobra a uno. O sea, todo ¿qué cosa? Cuando usted habla de cuerpo, todo le duele, ¿o no? Todo le duele. Usted se machuca un dedo, ¿y qué pasa cuando usted se machuca un dedo? A ver, dígame todas las cosas que una persona hace cuando se machuca un dedo.
Vamos por partes. Primera cosa, grita. Y la grita, ¿por qué se produce el grito? ¿Qué órganos o parte del cuerpo gritan? Las cuerdas bucales. ¿Qué tienen que ver las cuerdas bucales con el dedo gordo? Con el dedo meñique. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué más? Usted no solamente gritó, ¿qué más hizo? Los ojos que, lloró. Oye, ¿qué tienen que ver por qué la persona llora? Porque tiene glándulas lacrimales. ¿Qué tienen que ver las glándulas lacrimales con el dedo meñique? Es el más chiquitito, el más insignificante de los deditos. Piensa en el dedo meñique del pie. ¿Ese dedito para qué sirve? Ese duele más cuando se ponen zapatos nuevos, ¿no? ¿Sí o no? Hermanos, todo el cuerpo entra en acción, todo el cuerpo entra en acción cuando alguien se lastima. Todo el cuerpo. Está allá, usted se machucó un dedo y usted está, o se quemó y está ¿qué? ¿Qué tienen que ver los pulmones con su dedo? O sea, todo el cuerpo está pendiente. Cuando Cristo Jesús, cuando Cristo, ¿qué tal que los ojos digan, es el dedito del pie, vive arrastrado todo el tiempo? El dedito chiquito del pie vive arrastrado. ¿Y qué tal que el resto del cuerpo diga, a mí no me importa el dedito? Ay, ¿yo qué tengo que ver? Dicen los ojos. No, todo el cuerpo está pendiente. Entonces, hermanos, dos analogías que vamos a desarrollar. La número uno, cuando usted piensa en una casa, ¿en qué piensa? Cuando pensamos en una casa, pensamos en una estructura, ¿o no? Cuando Dios compara a la iglesia con una casa, está diciéndonos, ojo, para que mi iglesia funcione necesita tener una estructura. Porque una casa sin estructuras ¿funciona? No. Le cae la ciudad y le tumba la casa porque usted no sacó los permisos. Y vienen y le miden todo, le están chequeando. Entonces, cuando se habla de casa, se está hablando de una estructura. Y cuando hablamos de estructura, estamos hablando de organización. También estamos hablando de los pilares, ¿o no? Y los pilares son las creencias. Pero también estamos hablando del fundamento en una casa. Y el fundamento es Cristo y los apóstoles, lógico, ¿no? Estamos hablando entonces, miren ustedes, cuando el Señor habla que la iglesia es una casa, está diciendo, hay tres cosas muy importantes que necesito que funcionen en la iglesia. Uno, que tenga la iglesia una estructura, un orden, una organización, que sus pilares, o sea, sus creencias estén bien puestas, bien paradas. Y que, ¿qué cosa? Tengan su buen fundamento es Cristo. ¿Cuántos de ustedes conocen la Torre de Pisa? ¿Han oído hablar de la Torre de Pisa? Está en Italia. ¿Y sabe por qué es famosa la Torre de Pisa? Porque no está así, sino está ¿qué? Y cada año que pasa se sigue inclinando una gotita más. La gente va a la ciudad de Pisa a visitar la Torre de Pisa que está que cae. Lleva siglos sin caerse. Y todo el mundo hace todo el esfuerzo necesario para que no se caiga, pero que esté torcida. O sea, el éxito de la Torre de Pisa es que esté torcida. Algunos piensan que la iglesia es la Torre de Pisa y que todo tiene que funcionar torcido y medio caerse. No. Cuando estamos hablando de la iglesia, Dios quiere que tenga una estructura y la estructura esté bien definida. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es nuestra iglesia y cómo está estructurada? Una de las cosas bonitas de nuestra iglesia, las cosas que yo admiro de la iglesia es la organización que tiene. A mí me da alegría ser pastor de la iglesia adventista y no por demeritar otras iglesias, no me gustaría ser pastor de una iglesia congregacionalista. ¿Cómo es nuestro sistema de gobierno? Nuestra iglesia es una iglesia de gobierno representativo. ¿Qué quiere decir representativo? Todos estamos organizados de tal manera en niveles, y en cada nivel hay una estructura. Por ejemplo, la unidad más pequeña de organización en la iglesia es la iglesia local. La iglesia local, pero tiene su propia estructura.
tiene sus propios dirigentes y sus dirigentes han sido nombrados democráticamente. Gústenos o no nos guste la gente, esa gente fue nombrada. ¿Qué hago yo? ¿Cierto? Yo como pastor podría hacer muchas cosas, pero ¿qué puedo hacer? Si los que nombraron fueron los que sacaron mayoría de votos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Entonces, ese es el sistema de la iglesia adventista. Somos una iglesia representativa, nombramos representantes. Toda esta iglesia nombra unos representantes que se llama la Junta de Iglesia y son elegidos por un año por voto popular. Hay gente que no vota, pues la culpa la tienen son ellos. Porque ¿cómo es posible que otros voten por mí? Entonces todos tenemos que votar. Entonces, varias iglesias en el área de Dallas y en todo Texas se juntan y forman el siguiente nivel, que se llama la Conferencia de Texas, o en nuestros pueblos latinoamericanos se llama la Asociación, o se llama la Misión. Y esa gente allí representa aquí en Texas, la Conferencia de Texas que tiene su sede en Alvarado. Esa conferencia también tiene unos dirigentes que fueron nombrados democráticamente. Fueron todos los delegados de todas las iglesias, se hicieron elecciones, se propusieron, unos a favor, otros en contra, pero los que quedaron, quedaron y ganaron por votación. Así 300 no estuvieron de acuerdo, pero 700 estuvieron de acuerdo en una reunión de la conferencia. Y entonces este es nuestro sistema de gobierno en la iglesia y yo me siento contento. Y la gente en la Conferencia de Texas toma decisiones, pero cuando tienen que dar cuentas le da la cuenta que a todas las iglesias tienen que darle cuentas. Ahora, todas las iglesias de Texas, de medio Texas, pertenecen a la Conferencia de Texas. Pero en este país hay varias conferencias. Está la Conferencia de Oklahoma, está la Conferencia de Luisiana, está la Conferencia de Texas, la Conferencia de Texaco, y todas esas 5 conferencias, cuando se juntan, forman la Unión. Y la gente de la Unión también ha sido nombrada por voto popular. Todos por voto popular. Pero ellos no son los caciques mandamás, sino que todo lo que hacen, ellos son representantes de un grupo. Y lo que hacen tiene que tener la aprobación de todo el grupo. Y si no, no lo pueden hacer. No tenemos un sistema papal en la iglesia, por ejemplo, donde el Papa habló y todo el mundo a callar. No, en la iglesia no es así. Entonces aquí la unión del Southwest, del suroeste, la unión del suroeste de los Estados Unidos está conformada por varias conferencias de varios estados. Oklahoma, Luisiana, Texas, ¿qué más? Arkansas, Luisiana, Texas y Texaco. Que Texas está partido en 2, Texas y Texaco se llaman. Ellos forman la unión. Ahora, la unión del suroeste de los Estados Unidos también está junto con otras uniones en todo este país. Y todas las uniones de Norteamérica forman una división, se llama la División Norteamericana. Y cuando se nombran a los dirigentes de la división norteamericana, es también por voto popular, es representativo, gobiernos representativos. Y nosotros pertenecemos a la división norteamericana. Pero en el mundo tenemos varias divisiones. Entonces varias divisiones se juntan y forman la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ya tienen su presidente, sus vicepresidentes y todo, elegidos democráticamente también en tantas comisiones que hay todo esto. Ese es nuestro sistema. Este es nuestro sistema de organización. Sí. A mí me encanta la organización de la iglesia porque no hay pastores caciques. Aunque en algunas iglesias nuestras han habido pastores que han querido. Sí, pero ahí está la junta que no tiene por qué dejar eso, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hermanos, el porqué de la organización. Esa no es una caja de huevos, hermanos. El por qué existe una organización y por qué tiene que haber un líder. Yo voy a compartirles algunas citas interesantes de testimonios para los ministros. En la página 26, la sierva del Señor escribió este libro para todos los pastores. En Testimonios para los Ministros, página 26, en el año de 1902, mire lo que se escribió. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La
organización era indispensable ¿para qué? Número uno, para proporcionar sostén al ministerio. Yo me siento contento de ser pastor de la iglesia adventista. Yo una vez le hablaba a un pentecostal que estaba haciéndome un trabajo en mi casa y pues ellos a veces piensan que uno tiene mucho dinero. Le dije, mira, yo soy pastor de la iglesia adventista. En la iglesia adventista yo puedo ser pastor de la iglesia, vamos a decir, la más chiquita, de la iglesia de Eagle Ford. O puedo ser pastor de la iglesia más grande, la iglesia de Quino, de la iglesia del Valle, Central del Valle. Y la iglesia central del Valle da miles y miles y miles de dólares por mes de diezmos y de ofrendas. Esas son cantidades grandísimas. Aquí pues son 4,000 al mes. Pero el pastor de la iglesia del Valle gana igualito que el pastor de la iglesia más chiquita. Y yo doy gloria al Señor por eso. De modo que no hay competencia entre los pastores que quieran. No, muchos dicen, yo no, prefiero la iglesia más chica mejor. Menos problemas. La iglesia grande, problemas grandes. Iglesias más chicas, pues problemas son más chicos, ¿no? Aunque algunos dicen que pueblo pequeño, infierno grande, dicen algunos por ahí, ¿no? Pero no, hermanos. En la iglesia nuestra se organizó ¿para qué? Para varias cosas. Número uno, proporcionar sostén al ministerio. Número dos, para dirigir la obra en nuevos territorios. Número tres, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Gente que se levantaba y se querían arrastrar toda una iglesia. Pare ahí, no puede ser. Estábamos organizados ya estábamos organizados. Número cuatro, para retener las propiedades de la iglesia, porque cualquiera se enojaba al hermano tal por allá del pueblito Guasajachi y entonces se quedaba con el templo. No, pero de que nos organizamos como en el sistema que nosotros tenemos, ningún templo pertenece a ninguna congregación local, todos pertenecen a la gran conferencia, de modo que nadie se va llevando el templo. Alguien dice, no, yo puse estas puertas, me las cargo. Cuidado. La hermana que donó la mesa al frente, ella si un día se enoja no se puede cargar la mesa, cuidadito. Le ponemos a la policía, no, pero yo tengo la factura, no importa. Usted, eso no es suyo. Eso pertenece ¿a qué? A la conferencia, a la iglesia, y la iglesia pertenece a la conferencia, y así pertenecemos toda a la conferencia general. Ese se llama el sistema de organización. ¿Ustedes creen que es muy importante que haya una organización? Claro, y la razón número 5 dice, para que exista publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos más. Dice allá en la página 26, nos fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debe haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización es esencial. El orden, dice en la parte final de ese párrafo, es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra, hermanos. Tiene que haber un orden y tenemos que respetar el orden establecido todos. Nadie se puede saltar el orden, ni las normas ni nada. Somos una iglesia organizada. Yo doy gloria a Dios, al Señor por eso. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 406, dice, hoy cómo se regocijaría el diablo si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar en este pueblo y desorganizarlo. Si el diablo se mete y desorganiza la iglesia, hasta aquí llegó la iglesia. No podemos permitir que la iglesia sea desorganizada. Tiene que haber un orden. Sigue diciendo en la página 406, necesitamos sostener en forma pareja las riendas. ¿Qué quiere decir en forma pareja las riendas? Aquí, ¿cuántos montamos a caballo? A ver. ¿Cuántos hemos estado en los jaripeos? Yo no, por lo menos. Pero ¿cuántos hemos montado a caballo? ¿Qué significa mantener en forma pareja las riendas? A ver, los jinetes, a ver, hablen aquí. El hermano sí parece jinete de ese del Gran Derby. Si usted de los sustos, de los nervios, se monta en el caballo y le tira mucho la rienda para este lado, el pobre caballo que comienza a ¿qué? ¿Sí o no? Y lo bota de pronto el caballo, hermano. Necesitamos ¿qué? Tener las riendas ¿qué?
parejas, para que no se quebrante el sistema de organización y el orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. Algunas personas dicen que en el tiempo final ya no habrá organización. Ojo, mire lo que dice en la página 406. El Señor me ha indicado, parte subrayada en amarillito, me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Nadie puede ser independiente, hermanos. Por eso es que nosotros, a mí me encanta la iglesia adventista. Me encanta nuestro sistema de organización. Yo soy el pastor de la iglesia, pero yo no puedo hacer con la iglesia lo que a mí se me ocurra. Si yo quiero hacer una modificación, ¿qué tengo que hacer? Y yo soy el pastor. Hey, hello, yo reúno la junta, reúno a mis ancianos, reúno la junta y les presento la idea y la junta dice, no pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptar, porque uno no es el cacique. Dios lo ha puesto uno es como líder, una persona que inspire, que motive, pero no que arrastre a la gente tampoco. ¿Sí? Es el líder, coordina a la gente, los inspira, pero no es el mandamás de la iglesia tampoco, claro que no, hermanos. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al final del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. ¿Eso es correcto? No. Nadie puede actuar de una manera independiente, porque cuando cada quien hace lo que quiera, ¿qué es lo que hay en la casa? Imagínense en su casa, su mujer hace lo que quiere. ¿Ah? Hermano Willy, usted en su casa, Lorena hace lo que quiere, Ashley hace lo que quiere, Evelyn hace lo que quiere, y usted hace lo que quiere, lo que ellos quieren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando cada quien en la casa hace lo que quiere? No, está dividida esa casa no prospera, hermanos. Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber una disciplina. Y una cita más, y esta cita es para quitarse el sombrero, hermanos. Ahora en el ojo, hermanos. Mire lo que dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 417. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado para ¿qué? Desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz del pastor. ¿No? Desprecia la voz de la junta. ¿No? Entonces, ¿qué están leyendo? Oh, la voz de Dios. Wow, hermanos. ¿Cuál es la voz de Dios? Cuando la iglesia se reúne, toma sus decisiones y todo, cuando hay organización y todo esto, es la voz de Dios. A veces nosotros no entendemos. A veces no entendemos por qué fulano y sultano están dirigiendo. A veces eso no lo entendemos. Pero no se preocupen. ¿Quién maneja las riendas del caballo? ¿Quién es el jinete de la iglesia? En la Biblia se presenta a Dios cabalgando como un jinete, cabalgando sobre el caballo. Dios tiene las riendas del caballo. Y a veces Dios le suelta la rienda del caballo para que corra. Y a veces Dios le aprieta, ahí que se le meta ese fierro ahí en la boca al caballo. Pero es Dios, y a veces Dios le jala por este lado. A veces Dios tiene que o meterle la espuela al caballo. Y a veces no nos entendemos por qué a veces hay espolones en la iglesia. Pero hermanos, tiene que hacer todo. Cuando hablamos de una casa, también tiene que hablarse de ¿qué? De pilares. O sea, no solamente tenemos una estructura, una organización, sino también tenemos nuestros pilares. ¿Cuáles son los pilares de la iglesia? A ver, en una casa, ¿qué cosa puedes tú quitar sin que se te caiga la casa? A ver, cosas que podemos quitar de una casa sin que se caiga la casa. El techo, ¿qué más? Las puertas, ¿qué más? Las ventanas se pueden tirar. ¿Algunas paredes se pueden tirar? Se pueden tirar algunas paredes. Pero ¿qué no puedes tirar sin que con eso corre el peligro que se te caiga la casa? Los pilares. ¿Cuáles son los pilares de la iglesia? En Consejos para Escritores y Editores, página 30 y 31, se dice que la iglesia tiene ¿cuántos? 4 grandes pilares. 4 pilares.
¿Cuáles son los pilares? Son cosas que no podemos negociar, no las podemos quitar. El día que renunciemos a uno de estos 4 pilares, dejamos de ser adventistas del séptimo día. ¿Cuáles son los 4 pilares de la iglesia? Todo lo demás cámbialo si quiere. Nosotros aquí en la iglesia podemos cambiar de todo lo que querramos. Podemos cambiar la liturgia, podemos cambiar tantas cosas, el día que se reúne la junta, podemos cambiar los integrantes de la junta, podemos hacer muchos cambios, hermanos, pero hay cosas que jamás podremos hacer. Y noten ustedes que en la iglesia han habido ataques en los últimos 60 años a estas doctrinas. ¿Cuáles son? La doctrina del santuario, pilar número 1. Pilar número 2, el mensaje de los 3 ángeles. Pilar número 3, los mandamientos, especialmente el sábado, el 4.º mandamiento. Y el pilar número 4 es la no inmortalidad del alma. Estas son nuestros 4 pilares que nos hacen distintos de todas las iglesias en el mundo. El día que tumbemos un pilar se nos cae la casa. Entonces no podemos renunciar a uno de estos pilares y pretender seguir siendo adventista del séptimo día. No podemos ser. No, eso no es negociable. Ok. Entonces ya vimos, cuando se habla de casa, se habla de ¿qué? De una estructura, se habla de unas creencias, unos pilares, y ahora llegamos a la tercera cosa de cuando se habla de una casa, y es ¿qué? El fundamento. ¿Qué es el fundamento? Hermano Ernesto, me alegra verlo aquí con su familia. ¿Qué es el fundamento? Usted que es remodelador de casas. Es la base. Tiene que ser la parte más fuerte, es la que más pisamos, ¿no? Esa es la que ni se ve. Casi todo el mundo anda encantado con las paredes de la casa y cuida mucho las paredes de la casa, pero se olvidan de los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Amén. Hermanos, mire lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando estamos hablando de apóstoles, estamos hablando del Nuevo Testamento. Los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué menciona a los apóstoles y los profetas? Porque todos los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento hablan solamente de Cristo Jesús. Por eso estamos edificados sobre la Biblia. ¿Y la Biblia por qué? Porque la Biblia toda está exaltando a Cristo Jesús. Cristo es la piedra angular. Es la piedra principal. Y lo que escribieron los apóstoles, los profetas son otras columnas, otros pilares, pero la piedra fundamental, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es la piedra que desecharon. ¿Por qué dice la Biblia que es la piedra que desecharon los constructores? Hay una tradición muy antigua que dice que cuando fueron a hacer el templo de Jerusalén, escogieron esa piedra, una piedra inmensa, grande, tremenda piedra. Y después llegaron los arquitectos y dijeron, no, esa piedra como que no. Y la echaron a un lado. Por eso se llama la piedra que desecharon los constructores. Pero a la larga tuvieron que usarla para edificar, porque sobre esa piedra descansaba toda la estructura prácticamente. Bueno, hermanos, terminamos entonces con el asunto de la analogía del cuerpo. ¿Qué es eso de la analogía del cuerpo? ¿Ya quedó claro lo de la estructura? Entonces, cuando se habla de casa, se habla de ¿qué? De una estructura, una organización, se habla de unas columnas y de un fundamento, que eso no se puede, pero todo es vivo. Cuando se habla del cuerpo, se está hablando del cuerpo que tiene muchos miembros. Todos son muchos miembros, pero uno solo es el cuerpo, y todos estamos edificados en Cristo. ¿Qué implica un cuerpo? Implica espíritu, ¿no? ¿Ustedes creen que un muerto usted considera un cuerpo a un muerto? No es un cadáver ya. ¿Para qué sirve un cadáver? Para enterrarlo. O para mandarlo a la universidad para investigaciones, ¿no? Bueno, cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de espíritu. Estamos hablando de vida, de acción, de órganos, de miembros, de funciones y de cuidados. Todo esto el Señor quería que nosotros tuviéramos en cuenta. Entonces, cuando no hay espíritu, ¿qué es lo que hay? Huesos secos. Hermanos, ¿cuándo una iglesia se puede convertir en un valle de huesos secos? Esos huesos están muy bonitos, ¿no les parece? Todos blanquitos, relucientes.
bonitos, ¿no les parece lindos? Todos bien blanquitos, puliditos, sin nada de mugrecito. Ya no se le paran ni las moscas a estos huesos. Están bien puliditos. ¿No? ¿De qué sirve un poco de huesos muertos, huesos secos? El Señor quiere, como dice Ezequiel 37, 1 al 14, que el Espíritu entre en esos huesos para que tengan vida. Un cuerpo vivo representa ¿qué? Miembros. Y dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12, 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Todos somos diferentes, pero somos un solo cuerpo, ningún miembro sobra. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de multifuncionalidad. ¿Qué quiere decir multifuncionalidad? O sea, todos los cuerpos, todos los miembros del cuerpo tienen funciones distintas, Hay cosas que usted no puede hacer con el ojo, como rascarse, ¿o sí? Cada quien tiene su función. Algunos hacen cosas más importantes aparentemente. En 1 Corintios 12, 14 al 21 dice claramente de que todos, la oreja tiene su función, el ojo tiene su función, la nariz tiene su función, las cejas tienen su función. Oiga, ¿para qué sirven estos pelos aquí? ¿A alguien le sobran las cejas? ¿Para qué sirven las cejas? ¿Los pelitos de la nariz para qué sirven? ¿Los pelitos de las orejas para qué sirven? Hay cosas en el cuerpo que dicen, pero ¿para qué esto? ¿Los pelos de los brazos para qué sirven y de las piernas para qué sirven? Son sensores, ¿sabían ustedes? Para protegerlo uno del frío. Todo tiene su función, hermanos. Todo tiene su función en el cuerpo. Dios no se equivoca, exactamente, amén. Ahora, también cuando se habla de los distintos miembros, es que todos los miembros deben aprender a depender unos de ¿qué? De otros. No existe un miembro suficiente en la iglesia. Todos dependemos los unos de otros, porque nadie puede decirle a otro miembro de la iglesia, ¿sabe qué? Si no estás contento aquí, vete. ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie le puede decir a otro miembro, no te necesito. No, todos los miembros son importantes en la iglesia, todos. Y a todos los necesitamos. Y necesitamos que todos desempeñen su función. Si a mí me tocó ser pelo de ceja, pues voy a hacer mi función. ¿Para qué sirven los pelos de las cejas? Para proteger los ojos del sudor. Porque si no tiene pelos en la ceja, el sudor te pasa de largo y te arde el ojo, ¿no? Todo tiene su función, hermanos. Todo tiene su función. Aún los pelitos de las cejas. Los pelitos de la nariz para proteger del polvo hasta de las moscas. ¿O no? Saben que ellos tienen una función, tienen unos terminales nerviosos allí que cuando un cuerpo extraño va a entrar, enseguida te producen estornudo. ¿Y saben para qué el estornudo? Para expulsar lo que se te estaba metiendo. Hermano, hasta los pelos del nariz son importantes. ¿Cuándo se había predicado los pelos de la nariz en un culto, hermanos? Pero eso es para indicar ¿qué cosa? Todo es importante en el cuerpo. Todo tiene su importancia en el cuerpo. Todo. Hasta los dientes, ¿o no? Ya ve que se le caen a uno y anda poniéndose unos postizos porque hacen falta. Hacen falta los dientes, hermanos, también. Nadie puede decir, no te necesito, dice 1 Corintios 12, 21. ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros a seguir? Tú eres la oreja de esta iglesia, hermano. O tú eres, por decir, las uñas de la iglesia. A ti te tocó ser este año, vamos a decir, ser la piel del pie, de debajo del pie. ¿Qué se espera de cada parte del cuerpo? Imagínense que no tuviéramos esa piel tan gruesa debajo del pie. ¿Qué tal que la piel del pie por debajo la tuviéramos aquí en la cara, hermanos? Dios espera que cada parte del cuerpo desempeñe su función. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos seguir? Hermanos, si tenemos en la iglesia hermanos débiles, recordemos lo que dice la Biblia. Los hermanos más débiles son los más ¿qué? Son los más necesarios. Esos tal vez son los hermanos que no predican, tal vez no cantan bonito, tal vez no una cosa, no la otra,
Pero ¿qué vamos a hacer aquí la iglesia si no tuviéramos a los hermanos que no hacen nada de eso, pero apoyan con su presencia, apoyan con sus oraciones, dan sus diezmos, dan sus ofrendas, ayudan a correr una silla cuando hay que correrla? No predican, pero ellos ayudan a acomodar una mesa. A ver, dígame, ¿los miembros más débiles son necesarios en la iglesia o no? Son necesarios, hermanos. Claro que son necesarios en la iglesia. Y sigue diciendo el versículo 23, los que parecen menos dignos son los que deberíamos vestir con más dignidad. Hay miembros en la iglesia indignos, que causan vergüenza. Y son tal vez los que dan mal testimonio, se portan mal, son miembros no muy representando muy bien a Dios, son indignos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud con los miembros indignos? En lugar de hacerlos sentir peor y sacarlos y botarlos, tratamos de cubrirlos con más dignidad, que es el manto de la justicia de Cristo Jesús. Aquellos miembros equivocados que están mal, nosotros lejos de echarlos, lo que tenemos es que vestirlos con dignidad. Toda persona, yo digo hermanos, toda persona, desde el más chiquitito hasta más grande, tiene su dignidad. Y hay que tratarlo con dignidad a la persona, con respeto a la persona. Todos tienen su dignidad y hay que tratarlos con dignidad, ¿o no? Claro que sí, hermanos. ¿Saben? Los que parecen menos decorosos, los tratamos con más ¿qué? Con más decoro, dice las Sagradas Escrituras. Y los miembros del cuerpo más bonitos no necesitan tanta atención. ¿Cuál es la parte más bonita de su cuerpo, hermano? Hermana. ¿Qué dice la Biblia? No necesita tanto cuidado. Es cierto, la parte más descuidada de uno y más feita es la que más le presta atención, ¿o no? La que ya está bonita por naturaleza, usted solo le echa agüita y ya está bonita. Pero la parte de su cuerpo, de mi cuerpo, que está más feita, es la que le prestamos más atención, ¿o no? Así debe ser en la iglesia. A los miembros aparentemente menos decorosos deberíamos tratarlos con más atención. Y ya los que están bien, vamos a decir los que están bien, como los que, a ver, ¿qué digo yo? No hay que prestarles tanta atención, pero tampoco es cuidarlo, ¿no? Pero hay gente que no requiere tanta atención en la iglesia. Hay hermanos que ya son líderes y tal cosa y andan quejándose que el pastor no me ha visitado. Hay miembros que ni necesitan la visita del pastor, porque están ¿qué? Firmes. Pero el hermano débil, el hermano con más problemas, de pronto extraña más la visita de un anciano, la visita del pastor. ¿Me estoy haciendo entender lo que quiero decir? No quiere decir que el pastor no vaya a visitar al primer anciano de la iglesia, o visita al director de obra misionera, o de escuela sabática, o de jóvenes, no. Pero lo que está diciendo aquí, hermanos, esta es la actitud que debemos tener como miembros de iglesia. Esta debe ser la actitud. Hermanos, yo no pude creer esta pintura. Un artista se imaginó a Cristo con un grupo de tahúres. Ahí están unos tipos jugando a las cartas y a otros allí borrachos, mal vestidos y todo, y Jesús está con ellos. Están fumando y todo eso, y hasta Jesús tiene una carta en la mano. Una carta, pero él no está sentado a la mesa, pero está con ellos allí. ¿Ustedes qué pensarían de ese Jesús hoy en día? ¿Con qué tipo de gente se junta Jesús? ¿Con qué tipo de gente se junta Jesús? ¿Con qué tipo de gente te juntas tú? Y me junto yo. ¿Tengo yo mi bolita solamente la gente buena? ¿O será que la gente más indigna de la iglesia, los más malos, los más pecadores, los más indignos, será que yo les presto una atención especial o no? A veces nosotros somos muy buenos para sentarnos en una silla a juzgar a los que están mal, pero no hemos hecho absolutamente nada por los que están mal. ¿Sí? Ahí me siento sobre mi silla a decir, mira esa pecadora, mira que anda con varios hombres, mira ese muchacho anda en las drogas. Pero mi pregunta es, ¿alguna vez, como Jesús lo hizo, me siento a comer con él, me hago amigo de él, lo trato con amor a él? ¿Alguna vez? Mire, hermanos, dice las Sagradas Escrituras en Mateo 9:10, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos ¿qué? Publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
La gente más ¿qué? Más mala. Publicanos y pecadores. Y dice la Sagrada Escritura que cuando esto lo vieron los fariseos, dijeron, ¿qué dijeron? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y después Jesucristo mismo dijo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen aquí que el Hijo del Hombre es un hombre comilón, es un bebedor de vino, amigo de publicanos, amigo de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué tremendo versículo. ¿De qué acusaban a Cristo? Para que a Jesús lo acusaran de andar con publicanos y pecadores, era porque Cristo le daba atención especial a esta gente. Pero Jesús, ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, no está en la Biblia. Dime con quién andaba Jesús. ¿Con publicanos y pecadores o no? Entonces, ¿Jesús era un publicano y pecador? No, le decían que era un comilón y un borracho, eso sí. Porque andaba con los borrachos y andaba con los comilones. Pero aunque Jesús andaba con esta gente, andaba como bendición para esta gente. Él vivía entre la gente para ayudarlos, no para compartir sus vicios. Pero él se juntaba con publicanos y pecadores. Y nosotros como miembros de la iglesia deberíamos acercarnos mucho más a los que están mal. No criticarlos, sino acercarnos más. Cobijarlos con más amor, hacernos más amigos de los que están mal en la iglesia. Total, los que andan bien no necesitan tanta atención. ¿No dice así la Biblia o no? Los miembros de la iglesia que están bien no necesitan tanta atención, porque están bien, pero los que están mal son los que más requieren atención, no crítica, no ataques, más atención, más cuidado, más amor. Hazte amigo del muchacho o de la muchacha o del hermano que está mal, hazte amigo de él y gánatelo para el Señor. Pero no lo hundas, basándote en tu justicia y en tu santidad. Dice el Señor que Él hizo un cuerpo con muchos miembros. ¿Para qué razón? ¿Qué dice el versículo 25? ¿Para qué? Para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces, no puede haber división en la iglesia, hermanos. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Dice el versículo 26, hablando del cuerpo, de modo que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe la honra, todos los miembros con él se gozan. Vea qué linda la comparación. Hermanos, ¿qué dirigentes escogió Jesús en aquellos días? Jesús escogió a uno que mató a otro y lo enterró en la arena. Mire la gente que Jesús escogió para ser los oficiales de la iglesia en aquellos días. Escogió a otro que no quiso hacer la obra misionera y se fue para otro lado. Escogió como dirigente al que predicó y solamente la familia lo seguía. Escogió a aquel cuyos hijos dieron mal testimonio. Samuel. Los hijos de Samuel no servían para nada, hermanos. Claro que sí servían, ¿no? Pero hablando como dice el pueblo, no servían para nada esos muchachos. Y los de Samuel. Cuando Samuel se hacía viejo, los dirigentes de Israel lo llamaron y le dijeron, mira, tú ya estás viejo y tus hijos no sirven para nada. Nómbranos un rey. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, hermanos, el Señor escogió como dirigente de la iglesia al que la mujer lo engañó. La mujer se le fue con otro, Oseas. El Señor escogió a aquel que le avergonzaba decir que conocía a su Señor. El Señor escogió como dirigente para evangelizar a Decápolis, de director de obra misionera, a uno que había tenido 2000 demonios, hermanos. Ve a ver si en una junta de nombramiento aquí pasa ese nombre, hermanos. El Señor escogió una hermana como dirigente, directora de Dorca o qué sé yo. Una hermana que viviera con uno que no era su marido. Estaba viviendo con uno que no era el marido y fuera de eso era una robamaridos. Ya se había robado 5 maridos, hermanos. La samaritana. El Señor escogió a uno que era un explotador de la gente en su ciudad. Robaba a la gente. Y escogió a uno que perseguía a los cristianos. Es que el Señor no escogió gente santa y perfecta. El Señor vino a buscar lo que no servía, hermanos. Para que lo que no servía, hacer algo útil. ¿El Señor era como reciclador o no?
Nosotros desechados por la sociedad, no sirven para nada, y el Señor nos rescató, hermanos. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vosotros, miren su vocación, que muchos de ustedes no son sabios según la carne, ni muchos son así como muy poderosos, ni muchos muy nobles. ¿Alguno aquí de la realeza? ¿Alguno aquí que sea de Carlos Slim, familiar? No, dice, sino que antes que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el propósito del liderazgo en la iglesia es que Él dice, Él constituyó en la iglesia gente con cargos, ¿para qué? Ya estoy terminando aquí, hermanos. Dios escogió gente para ayudar a perfeccionar a los santos. Si Dios te escogió para un cargo, es para que en este próximo año tú ayudes a perfeccionar al resto de la iglesia. No para que lo ayude a empeorar, ¿no? Si Dios te escogió, es para que desempeñes tu ministerio. No importa en el cargo que te hayan puesto, secretario, subdirector o diácono, no importa, desempeña tu ministerio. Desempeñalo. Tercero, el Señor escogió dirigentes, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que se edifique la iglesia. Cuarto, para que todos lleguen a la unidad de la fe. Quinto, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y sexto, para que estando perfectos lleguemos a la madurez. Hermanos, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. No podemos seguir actuando como niños regañados o niños mimados. Tenemos que madurar espiritualmente. Madurar en la iglesia, hermanos. Recomendaciones finales, hermanos. Yo les recomiendo a ustedes que miremos ¿qué? Las manos heridas de Jesús. Contemplemos más a Jesús. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2:3. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Señor dice, no dejen de congregarse, no dejen de estar viniendo a la iglesia como algunos están agarrando la costumbre. Por favor, hermanos. Y mucho más, lo que tenemos que hacer es venir a la iglesia, a exhortarnos unos a otros y mucho más al ver que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque el trabajo de los pastores es velar por vuestras almas, de lo cual ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Permítales a los pastores que los dirijan con alegría y no con tristeza, porque de otro modo también vosotros vas a sufrir. Si usted le hace la vida amarga a su pastor, usted va a sufrir también, ¿o no? Dice, deje que tu pastor haga su trabajo, ¿con qué? Con alegría. Bien, hermanos, ahora pues, temamos a Jehová, sirvámoslo con integridad, sirvámoslo con verdad y quitemos nuestros dioses, sirvamos a Jehová. Escojamos hoy a quién vamos a servir, si a los dioses que sirvieron nuestros antepasados o a los dioses en la tierra en que habitamos, pero tomemos una decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor en esta hora? ¿Cuántos queremos poner de pie y decir, Señor, quiero servirte, yo quiero desempeñar mi función como parte del cuerpo de Cristo, respetando las estructuras de la iglesia y siguiendo todo lo que Dios manda en su palabra? Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.